con estudios en materia de género y derechos humanos. Ha participado en espacios de reflexión a nivel nacional en temas de género, derechos humanos, inclusión de las personas con discapacidad, prevención de la violencia contra la mujer, entre otros. Ha colaborado con diferentes cargos en la administración pública, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, subdirectora encargada del programa Brindar Atención Integral a Personas con Discapacidad en estado de abandono y orfandad y unidades básicas de rehabilitación. En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ha sido jefa de unidad departamental de género y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asesora en materia de discapacidad y diversidad sexual. A partir del 16 de mayo de 2019, es directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México. Es un honor, maestra, recibirla y tenerla aquí con todos nosotros y nosotras. Y sin más, le cedería el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, hoy me tocó hablar de Quiero ser candidata en el tema de discapacidad. Comenzaremos hablando sobre qué es la discapacidad. No sé si ya me pueden correr la presentación, por favor, para que la pueda ir explicando. Muchas gracias. Si me apoyan con la siguiente diapositiva. Ok, como ven en su pantalla, viene que es el concepto de discapacidad y este viene basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el máximo instrumento internacional que tenemos las personas con discapacidad para la defensa de nuestros derechos. En el preámbulo del inciso E dice que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las limitantes. El concepto todavía se maneja como deficiencia, pero como estamos abordando ya el modelo social, nosotros lo manejamos como limitantes y las barreras que hay dentro del entorno. Cuando una persona se enfrenta a estos limitantes y barreras en su entorno social, ya sea en casa, escuela, en el entorno, en el trabajo, es donde viene la presencia de la discapacidad. Por eso es que ahora se basa este término en un modelo social y dejamos de lado el modelo médico-asistencial que nos decía que la discapacidad es una enfermedad. Y no es una enfermedad, es una condición de vida con la que se vive y cuando nos enfrentamos a las barreras arquitectónicas o de comunicación, entonces es donde se ve la discapacidad. Con la siguiente diapositiva, por favor. Este documento internacional nos dice que los derechos de este sector de la población, la igualdad y no discriminación, accesibilidad, el reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la sociedad, educación, trabajo, empleo, un nivel de vida adecuado, protección social, participación en la vida pública y política, que es el ámbito que compete al tema de derechos político-electorales, y la participación de la vida cultural en actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento. Ese básicamente son los derechos que se tienen. También, bueno, tener una familia, también a tener hijos, a ser tratado en igualdad de condiciones. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, se tiene el instituto y viene apalmado con la convención. La que sigue, por favor. Ok, después de la reforma del junio del 2011, en donde México
firma en cuestión de derechos humanos, se dan todas estas reformas en tratados internacionales y el tema más importante es el principio pro persona. Este es donde se le da la calidad de persona a la persona que está en el grupo de atención prioritaria y después viene la condición con la que vive. Por ejemplo, persona con discapacidad. Viene, primero le dan la categoría de persona y después viene su condición. O persona migrante, persona de la diversidad sexual. Con esta reforma es donde viene y se garantiza el derecho al reconocimiento y en pro de la persona. Lo que esté en beneficio de la persona es lo que se va a aplicar. Y bueno, esta interpretación a esta reforma nos viene, como ya les expliqué, el principio por persona, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Eso es lo que marca el artículo 1 de la Constitución en cuanto al trato digno e igualitario. La que sigue, por favor. Como les decía, el principio pro persona tiene un sentido más amplio con la perspectiva de género, tiene como fin acudir a la norma más protectora y de interpretación con mayor alcance para reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y después viene los que garantizan la protección del grupo de atención prioritaria, que en este caso son las personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Trato digno e igualdad, bueno, es reconocer la dignidad inherente que tiene cada persona, un trato sin distinción. Esto quiere decir que no hay una discriminación por cuestión de la condición de vida. No dar por sentado que una persona necesita ayuda solo por tener una discapacidad. Cuando ustedes tengan contacto con una persona con esta condición y ustedes piensen que necesita un apoyo, deben preguntarle ante todo si necesita apoyo. Si les dice que sí, le preguntan de qué forma la pueden apoyar. Y te pueden decir que no, muchísimas gracias. No tomar decisiones por ellas, las personas con discapacidad podemos tomar nuestras propias decisiones. Dirigirse siempre a la persona y no a su acompañante y intérprete. Sucede muchas veces que cuando vamos a algún banco, restaurante, alguna otra actividad, y la gente que nos tiene que brindar la atención ve la condición con la que vivimos, lo que hacen es dirigirse al acompañante o al intérprete. A él le hacen las preguntas como si nos las hicieran a nosotros. Nos dejan de lado creyendo que nosotros no podemos tomar nuestras propias decisiones. Y se actúa evitando la sobreprotección, el miedo, la curiosidad o la lástima. También se puede dar que por cuestión de decir, pobrecito, porque tiene tal o cual discapacidad, pues lo voy a cuidar y lo voy a proteger. Cosa que no, nosotros lo que buscamos es la independencia y la autonomía. Además del miedo, pues sí, a veces no saben cómo tratarnos. El lenguaje que más adelante les voy a mostrar, cómo deben dirigirse hacia nosotros también, y bueno, a veces surge alguna curiosidad de cómo vives, cómo le haces. Simplemente se pregunta directo, pero de una manera como muy humana, sin llegar al morbo. Y la lástima de decir, pobre cieguito, es que pobrecito, hay que darle las cosas. No son cieguitos, son ciegos, pero muchas personas como para minorar la pena creen, ¿no?, de vivir con esta condición, entonces usan diminutivos. La que sigue, por favor. Ok, aquí habla de un lenguaje incluyente. ¿Cómo debemos decir? Personas con discapacidad, como ya les había hablado. Primero es la condición, primero es el reconocimiento de la persona y después es la condición. ¿Cómo no se debe de decir? Personas con capacidades diferentes o especiales, discapacitados, minusválidos, inválidos, déficit, inútil o enfermos. Esos términos ya son obsoletos y además eran totalmente discriminatorios y ofensivos. Persona con discapacidad psicosocial no se les debe de llamar locos, dementes, idiotas, trastornados, anormales o loquito. Persona con discapacidad auditiva o sorda no son sordomudos,
sorditos o con todos sus diminutivos, eso no se utiliza. Persona con discapacidad visual, ciego o baja visión. Invidente no se les llama, cieguitos o todas sus definiciones. Persona con discapacidad intelectual, no deben llamarle persona con retraso mental, mongol, tonto, tarado, inútil, idiota o deficiente. Y persona con discapacidad motriz no es minusvalía, incapaz, impedido, inválido, cojo, lisiado, paralítico. Estos son términos totalmente peyorativos y discriminatorios. A la visión de derechos humanos, ese es el tema. Persona con discapacidad psicosocial, auditiva, visual, intelectual, motriz o física. La que sigue, por favor. Como les hablaba hace un rato, existen diversos modelos de atención hacia la discapacidad. Este modelo social es el más reciente, es con miras de derechos humanos. Este viene a sustituir el médico rehabilitatorio. El modelo social empieza desde la perspectiva en donde se enfatiza que la persona contribuye en la sociedad en igualdad de condiciones, o sea, la participación dentro del entorno sin mirar o sin dejar en claro que tiene una condición distinta de vida. Las causas, como lo dicen acá, no son religiosas ni científicas, son las barreras sociales a las que nos enfrentamos. Se relaciona con valores esenciales y fundamentales en materia de derechos humanos, que es la dignidad humana, libertad personal y la igualdad social, lo que da como resultado la disminución de barreras, que eso es que hace que se presente la discapacidad, dando lugar a la inclusión social y teniendo como base los principios de autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal en sus 4 dominios y la participación y la igualdad. De eso consiste el modelo social, en ver a la persona, que es una cuestión social, el tema de discapacidad, y que, bueno, una vez que son eliminadas estas brechas de desigualdad en cuanto a las barreras, es el desarrollo de la persona es totalmente en igual de condiciones que otra persona que no presenta una discapacidad. La que sigue, por favor. Ok, las barreras a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad son las barreras físicas, que son las arquitectónicas, las barreras de movilidad, que es el transporte, de la información, comunicación y tecnologías. Se debe contar con rutas de circulación accesible, con información táctil y visual para la orientación. Esta es una obligación que tienen todas las dependencias de la administración pública en todo el país, sean federales, locales o municipales. La que sigue, por favor. Las físicas en la movilidad en el transporte es que el transporte público no cuenta con rampas para el ascenso y descenso de las personas, o con la guía táctil, o por ejemplo con elevador, también para el transcurso o el trayecto que hay dentro de esta transportación. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el metro, todo el sistema metro tiene 64 elevadores. Y por desgracia no todos sirven y les falta algunos mantenimientos, y entonces la persona con discapacidad es donde se enfrenta a la barrera y se hace visible esta condición. Muchos lo que hacen es cargar a la persona en la silla de ruedas, cosa que no es una situación digna hacia la persona, porque el Estado debe de garantizar el libre tránsito en igualdad de condiciones que las demás personas. Acá, por ejemplo, ya hay camiones adaptados, RTP, que se llaman acá, y ya la nueva flotilla que compró el gobierno de la Ciudad de México está totalmente adaptada. Estamos participando en materia de accesibilidad en los dictámenes de las nuevas líneas, el mantenimiento de las líneas, y también en Metrobús. Las nuevas líneas que se están haciendo totalmente accesibles y se están adecuando las que ya existen. La que sigue, por favor.
También viene la información. Si bien es cierto, pueden decir, no, pues una persona ciega le pueden leer, pero ¿y si no tiene un acompañante que le pueda leer y no tiene las herramientas o no le facilitamos esta lectura o los formatos accesibles, la dejamos totalmente incomunicada? Por eso existe el sistema Braille para personas con discapacidad visual, entendiendo que no todas las personas con esta discapacidad saben Braille. Ya la mayoría utiliza los dispositivos móviles y también de computadoras porque tienen la aplicación de accesible y tienen el lector, pero para que pueda tener una lectura se tiene que trabajar el documento para que sea accesible. No crean que solo se sube y ya es totalmente legible para este tipo de discapacidad. Hay que hacer ciertas adecuaciones para que el documento pueda pasar por el lector sin ningún problema. También en cuanto a la lectura fácil, esta lectura es para las personas con discapacidad intelectual en su principal objetivo. ¿Por qué? Porque esta población no entiende muchas palabras, circunstancias o el armado de la oración. Entonces es mucho más fácil adaptar esta lectura, como su nombre lo dice, a fácil. Se hace una síntesis y un resumen con un lenguaje muy claro y se ponen gráficas y pictogramas. Cuando hay una palabra que en sí no la podemos cambiar, lo que se hace es que se pone en un recuadro y se pone la definición para que la persona pueda entender de qué estamos hablando. También para personas con discapacidad auditiva, la construcción de las oraciones es totalmente distinta. Entonces también ahí hay que armar toda una serie de todo el contexto que se quiere explicar cuando es en lengua de señas, o bien por escrito también se tiene que armar de distinta forma las oraciones. No leen igual que nosotros, no hablan igual que nosotros. Es totalmente su estructura gramatical muy distinta a un oyente. La que sigue, por favor. De comunicación, ahí estamos viendo lo que es la lengua de señas. Lo importante es que saber las palabras básicas para podernos comunicar con estas personas. Cuando no sabemos la lengua de señas, lo que debemos hacer es hablarles claro. La mayoría de estas personas saben leer los labios, entonces pueden tener una comunicación con nosotros. También nos pueden escribir, no todas saben escribir, no todas saben leer. Nos hemos encontrado con personas que no saben la lengua de señas y tampoco saben leer y escribir, y la forma de comunicación con ellos es con mímica. La que sigue, por favor. En las tecnologías, como les informaba ya, nuevas tecnologías vienen con esta facilidad de accesibilidad. Tienen el lector y completamente pueden tener acceso a las personas con discapacidad auditiva a estas tecnologías para poder estar comunicados. La que sigue, por favor. Ahora bien, para el caso que nos ocupa ahorita es discapacidad, derechos humanos y participación política electoral. Este derecho está consagrado en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos dice que los estados partes, o sea, los estados firmantes de este tratado, deben garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás. Por lo que deben asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a ser votadas y a votar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como personas con discapacidad tenemos el derecho a ejercer nuestro voto libre y secreto. En línea, la verdad es que he hecho muy buen trabajo en
en este caminar en cuanto a la defensa de este derecho. En las elecciones pasadas tuve la oportunidad de viajar por 5 estados haciendo el simulacro de cómo sería la votación de las personas con discapacidad y cómo el INE sí estaba preparado para ello. Esto es con las casillas para motriz, en cuestión de silla de ruedas o talla baja, que la casilla debe de estar baja, o bien que el representante de casilla te ayude a introducir tu voto, pero las mamparas obviamente miden un poco más de donde llega la silla de ruedas. Lo que se hace es una mampara especial, te dan un tablón, te dan la casilla secreta, ahí te la ponen en tu silla de ruedas o en talla baja también en una silla y ahí se emite el voto. También se da la facilidad de que pueda ir una persona con discapacidad intelectual a emitir su voto acompañada, pero quien ejerza el derecho al voto libre es la persona y se le explica qué es lo que va a hacer y por eso se pidió que los mensajes de los candidatos y las candidatas fueran totalmente accesibles. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene esta sentencia, en donde los formatos y los mensajes que den las y los candidatos deben ser totalmente accesibles y entendibles para la ciudadanía y las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Ok, la garantía de que los procedimientos, instalaciones, materiales electorales sean los adecuados y accesibles y fáciles de entender. Aquí se debe de dar la protección. Como ven en la foto, este fue uno de los simulacros que se hizo en Ciudad de México, donde se nos presentó cómo serían los materiales y cómo se instalarían las mamparas para poder ejercer el derecho al voto. Pero también nosotros podemos ejercer nuestro derecho a ser votados. Podemos ser candidatas y candidatos a un puesto de elección popular sin la restricción por el tema de la condición que no podamos hacerlo. Tenemos todo el derecho y está reconocido a nivel internacional. La que sigue, por favor. Ok, este fue la parte 1 de este derecho. La parte 2 es promover activamente el entorno para que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos políticos sin discriminación, en igualdad de condiciones con los demás y fomentar su participación en asuntos públicos. Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluida actividades y la administración de los partidos políticos. La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones. A nosotros en el tribunal, cuando estuve en el tribunal electoral, nos tocó resolver sobre un asunto, como sabemos, para la inconformidad de asuntos electorales, bueno, está el JDC, viene esto y lo que viene es que una persona ciega participó como para ser diputado, pero el partido político le dice que por su condición, su discapacidad, no podría hacerlo. Entonces, tendrían que quitarlo y poner otro candidato porque para ellos era muy problemático que él fuera ciego y cómo iba a representar al pueblo con esta condición. Nosotros se analizó y se emitió la sentencia, obviamente a favor de esta persona, y fue candidato plurinominal y ganó. Entonces, ahorita él es diputado. La que sigue, por favor. Y las acciones del INE. La verdad es que el INE ha hecho muy buen trabajo, implementó el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad para la integración de mesas directivas de casilla. En el anterior proceso electoral tuvo la participación de 776 personas con discapacidad como funcionarios y funcionarios de casilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos como a pasos
grandes en materia electoral, porque no solo nos están permitiendo y reconociendo y garantizando el derecho al voto o a ser votado, sino a participar en la democracia de nuestro país como funcionarios de casillas. También he de decir que hay las boletas en braille, están las casillas también en braille, tienen la leyenda de para qué es cada una y está en braille. Están las mamparas para silla de ruedas y talla baja. Entonces creo que el INE ha hecho muchas cosas para poder garantizar muchas acciones, los derechos político-electorales de las personas con discapacidad para que lo puedan ejercer en igualdad de condiciones que las demás personas. ¿La que sigue, por favor? Creo que ya esta es la última. Yo les agradezco su tiempo y espero que esta información les sea de utilidad para ahorita el proceso que ustedes están viviendo ahí en Chihuahua. Muchas gracias a la maestra Ruth López, muy enriquecedora esta información y obviamente muy útil. Vamos a abrir un espacio, si tiene oportunidad, de 5 minutos para preguntas y respuestas. Si hubiera algún comentario o alguna pregunta para la maestra Ruth, estoy ahorita revisando el chat. Si alguien quiere el uso de la voz, también lo puede solicitar por el chat. Bueno, tenemos un comentario de María del Refugio Prieto. Muy interesante, Ruth. Gracias. Aquí Claudia Edith Soto, no alcanzo a ver si está haciendo una pregunta o no sé si quiere tomar el uso de la voz, Claudia Edith Soto. Más que nada preguntarte, maestra Ruth, ¿cuál ha sido la experiencia de que el INE, a partir de que integra estas herramientas para que puedan participar las personas con discapacidad, cuál ha sido la participación? Me imagino que hay más participación, tienen estadísticas, tienen números, a partir de cuándo se ve este crecimiento en la participación, ¿no?, de la población. O si es significativo la participación. Sí, ha habido mayor participación de este sector de la población. Nosotros, es una de las minorías más grandes que hay dentro de los grupos de atención prioritaria. A raíz de que, bueno, se dan estas formas de accesibilidad de los materiales accesibles, hay un incremento del 30% de la participación de personas con discapacidad participando en la democracia de nuestro país. El INE tiene un informe muy bueno, está en su página, en cuanto a la participación de este sector de la población. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Claudia, por tu pregunta. Sigo en el chat por si quieren hacer comentarios o tienen alguna pregunta. Brenda San Román, un comentario, agradecerle a la maestra Ruth su participación y un saludo muy afectuoso. De cualquier manera, el chat está disponible siempre, por si continuamos con los otros temas, el chat está disponible para sus preguntas y comentarios. Y tenemos aquí Javier Alejandro Gómez. Buenas tardes, muy buen contenido. Es importante incluir esta información en los niveles escolares desde primaria para utilizar las diferentes denominaciones. Es un comentario. Irene Alejandra Reyes, gracias por el tema que nos regala. Y luego Alma Arroyo pregunta si está congelado la imagen, asumo, o solo yo. No sé si estamos teniendo problemas. Yo los veo a todas y a todos bien.
Y nos preguntan dónde se puede escuchar las grabaciones completas. Bueno, esta pregunta no es relativa al tema, pero aprovecho y les comento que a partir de la próxima semana estarán en nuestra página y en redes sociales las grabaciones de todo este primer grupo del taller Quiero Ser Candidata. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, por temas de agenda vamos a continuar, pero sigue estando el chat abierto y disponible por si alguien quiere tomar el uso de la voz o quiere hacer algún comentario o pregunta a la maestra Ruth, de quien no me despido porque sé que nos va a acompañar aquí el resto de la plática, si es que tiene disponibilidad. Y agradezco mucho el tema tan importante. Y continuaríamos con el siguiente. Perdón. Sí. Sí, sí me escuchó, ¿verdad? Sí, perfecto. Hola. Buenas tardes y agradecerle a la maestra Ruth el que nos haya compartido esto. Los mecanismos y las herramientas que se han dado en estos últimos años para la participación de la ciudadanía con alguna discapacidad es importante, y también saber los números que nos da ahorita, que fueron el 30% de participación. Eso nos da, pues, es bueno para la ciudadanía, pero también, como les comentaba el día de ayer, lo tenemos que hacer, difundir, que yo sé que el Instituto Estatal Electoral, uno de sus principios es la máxima difusión, pero sí tendríamos que socializarlo más en los medios de comunicación y abrir plataformas del mismo gobierno, ya sea municipal, estatal y nacional, para que se dieran estas informaciones, porque la verdad es algo muy, muy importante, y le agradezco mucho a la maestra Ruth por esa información. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Y sí, es de los temas que son importantes de socializar, de visibilizar, y toda esta información. Por eso es muy importante, consideramos nosotros en el Instituto Estatal Electoral, darlo a conocer, en especial en este tipo de cursos, pero en general a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, y continuaríamos entonces con el programa del día de hoy, y cederíamos el uso de la voz a nuestro siguiente expositor, que es el consejero electoral, maestro Gerardo Macías, de quien me voy a permitir leer su síntesis curricular. El maestro Gerardo Macías Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente cursa la maestría en Procuración y Administración de Justicia en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Su desempeño profesional inició en 2004 como supervisor de unidades de capacitación del entonces Distrito 16 de la Asamblea Municipal de Chihuahua. Posteriormente, a fines de ese mismo año, ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde se desempeñó como asesor técnico inscrito a la Unidad de Innovación y Calidad, la cual era responsable de la implementación y administración de sistemas de gestión de calidad. En 2007 fungió como coordinador jurídico de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma Secretaría, coordinando la actividad jurídica de los centros penitenciarios estatales. En 2008 asumió el cargo de jefe de medidas judiciales del Distrito Bravos, a partir de la entrada del sistema penal acusatorio. En 2010 fue nombrado jefe del Departamento de Medidas Judiciales a cargo de todo el estado. Ese mismo año se crea la Dirección de Calidad y Estadística, en la cual se desarrolló el sistema estadístico de la Fiscalía especializada en ejecución de penas y medidas judiciales, y se logró la primera certificación de un centro penitenciario estatal por la American Correctional Association. En el 2013 fue nombrado director técnico administrativo de la misma Fiscalía especializada, cargo en el cual asumió la responsabilidad de los centros penitenciarios en lo referido a las actividades técnicas y administrativas. En 2015 laboró como director de DSO, empresa dedicada a la capacitación y examinación de competencias laborales.
En 2016 ingresó al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua como secretario auxiliar, cargo que desempeñó hasta octubre de 2018. Y desde noviembre de 2018 fue nombrado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por un término de 7 años. Cuenta con diversos cursos impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Superior de Justicia, United States Department of Justice, American Correctional Association, Commission of Accreditation for Law Enforcement y Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. Ha sido reconocido como profesional extranjero por la American Correctional Association, así como líder del proyecto de certificación del primer centro penitenciario en Latinoamérica, certificado por la misma asociación. Y es un honor para mí ceder el uso de la voz para nuestro siguiente tema al consejero maestro Gerardo Macías Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Geo. Saludo a todas y a todos, a quienes nos acompañan. Para empezar, pues si gustan poner la presentación, por favor. A ver. Bueno, pues le avanzamos un poquito. Ahí está ya, perfecto. Bueno, el tema que me corresponde a mí es el de inclusión y no discriminación a pueblos y comunidades indígenas. Adelante. Sí quisiera platicarnos respecto al tema. Pues primeramente, México se reconoce por la propia Constitución como un Estado-nación y no como un Estado-naciones. Aunque propiamente debería ser reconocido como un Estado-naciones por la calidad de los pueblos indígenas que la constituyen, ¿no? Durante siglos se ha construido esta relación con los pueblos y comunidades indígenas en base a una homogeneidad o a un falso paradigma de unidad, ¿no? Incluso pues eso propiamente lo propició en 1959, aparte que asume México, o ratifica México, el convenio 107 de la OIT, el cual contaba con un perfil de su mayoría integracionista, ¿no? O sea, pensaba sumar a los indígenas a las actividades políticas, sociales y culturales. No tenía una visión de respeto a autonomía, ni mucho menos sistema normativo, sino que ellos pretendían que fueran incorporándose poco a poco a la vida social, económica y política del país. Posteriormente, ya con la visión del convenio 169, que fue ratificado por México en 1990, se empiezan a ver cambios de esa visión integracionista que pasan a acabar con ese tipo de visiones, integraciones, para tener una visión mucho más intercultural, con un respeto a autonomía, cosmovisiones y lógicamente a los sistemas normativos, a la libre determinación, derechos de los cuales voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? En Chihuahua particularmente contamos con 4 pueblos indígenas reconocidos, los cuales son, como se denominan ellos, como se autorreconocen y se autodenominan, son Rarámuri, Guarijó, Odami y Oba, que respectivamente vendrían siendo el pueblo tarahumara, que es como nosotros los mestizos lo reconocemos, pueblo tarahumara, los guarijíos, tepehuano y los pimas. También tenemos un pueblo que se encuentra en vías de reconocimiento, que es el pueblo que se autorreconoce como Nde, que es el pueblo apache. Está ahorita en vías de reconocimiento territorial, que ahorita digamos que no es un pueblo oficialmente reconocido como tal. Todos estos pueblos de los que ahorita les mencionaba, de los reconocidos oficialmente, pues se encuentran asentados esencialmente en lo que es la zona occidente de nuestro estado y en la zona suroccidente del estado. Continuamos un poquito más adelante en la siguiente lámina, por favor. En el estado contamos con una población, son 401,000 y piquito más de personas autoadscritas como indígenas, de las cuales 100,000 se encuentran en el municipio de Juárez, es decir, una de cada 4 personas que se autoadscriben como indígenas se encuentran en Ciudad Juárez, y 70,000 en el municipio de Chihuahua. Digamos, casi la mitad se encuentran en estos polos urbanos que propiamente no tenían propiamente que el lugar de que sea la característica de pueblos originarios en esos lugares, ¿no? Porque pues los pueblos originarios podrían ser basados, digamos, que en los territorios que ya les mencionaba ahorita, que ocupan el occidente y el suroccidente del estado. Pero, particularmente con el tema de Ciudad Juárez, pues Ciudad Juárez tenemos asentadas una gran cantidad de etnias que son etnias originarias de fuera del territorio. Son grupos
indígenas que se encuentran asentadas en el territorio, que se vieron obligadas a desplazarse, a la migración, a poder hacerse de mejores vidas o de mejores condiciones de vida, perdón, o motivadas por el desplazamiento forzado, que en muchas ocasiones el crimen organizado ha cooptado este tipo de regiones para tratar sus temas, y las personas que habitan en esos municipios o en esas ciudades se ven obligadas a migrar. Así. Y particularmente, como les decía, en Juárez tenemos 9 etnias que no son originarias, pero también tenemos de las 4. Es decir, tenemos en total 13 etnias, 14 con la etnia que les comento que no es reconocida, la del pueblo Undé, asentadas en Ciudad Juárez. Que digamos que es diferente la cuestión que tenemos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, porque en Chihuahua digamos que sí hay un poco más la constitución de esos 70,000 personas que están en el municipio de Chihuahua, sí corresponden más a los pueblos originarios del estado, ¿no? En estas gráficas podemos ver la población indígena, ¿no? Podemos decir nosotros, con ver la gráfica y la comparación de lo que es México y Chihuahua, podemos ver que en Chihuahua no tenemos un alto compromiso, tal vez, lo pueden decir ustedes, con la población indígena, pero les voy a decir por qué sí tenemos que tener un alto compromiso con la población indígena. Tenemos casi la mitad de la población indígena en cuestión de porcentaje respecto de todo el país. Tenemos el 10.3%, que como les dije equivale a 401,000 personas, según el último instrumento de INEGI, que es la encuesta intercensal, que si bien es cierto es una encuesta, tiene un cierto grado de error, pero tiene mucho más cercanía a lo que se sujeta a la realidad. Lamento también profundamente que pues, el INEGI haya tenido que suspender el censo de este año, porque íbamos a poder tener mucho mejores datos para tomar en consideración el ahora para la aplicación de acciones afirmativas en su caso, o incluso para la valoración de las personas que en los municipios puedan fungir como candidatas o candidatos. Aquí, por ejemplo, les digo, la composición del país, hablamos de 2,457 municipios, 420 de ellos se rigen por sistema de partido, bueno, ya no se rigen por sistema de partido, sino por sistemas normativos internos. Esto se da principalmente en el estado de Oaxaca, en donde la constitución que reformaron, la constitución local que reformaron a principios, bueno, a finales del siglo pasado, les permitió tener o pasar o ser reconocidos de un sistema de partidos políticos, la competencia democrática, a un sistema normativo interno. Son 417 municipios de Oaxaca, se encuentran Cherán en Michoacán, se encuentra Ayutla de los Libres en Guerrero y Ochuc en Chiapas, que es el más reciente. Por el lado de Chihuahua, pues les decía que nosotros pudiésemos ver con esa gráfica de arriba que nosotros no tenemos una problemática de atención a los grupos indígenas, pero les voy a decir por qué sí. 11 municipios del estado tenemos con más del 40% de población indígena. 9 municipios con más del 50%, 7 municipios con más del 60% y 3 municipios con más del 70%. Y pregúntense ustedes, ¿realmente existe esa representación en los cuerpos de gobierno de los ayuntamientos? Yo les digo que no, ¿eh? Tenemos además un distrito 22 con más del 60% de población indígena. Distrito 22 local, claramente, con más del 60% de población indígena. Y aquí los hago reflexionar. ¿Han conocido algún diputado indígena representante ese distrito? Es la problemática que tenemos realmente en nuestro estado en cuanto a la situación de los derechos político-electorales de la población indígena. ¿Continuamos? Bueno, pues en esta parte, un poco al tema del derecho indígena. Aquí pues es necesario referir lo que el artículo 2 constitucional señala desde el 2001. Mucha gente cree que este reconocimiento del artículo 2001 viene únicamente de la nación como una composición pluricultural, viene desde el 2001. Eso es incorrecto porque desde el 1992 en el artículo 4 señalaba esta parte que después se pasa al artículo 2. Les digo que es desde 1992
porque hay que recordar también que el convenio 169 de la OIT se firma en el 90. Entonces iba a ir dando paso a pasito el reconocimiento mayor de la composición pluricultural que tiene el país. Entonces señala que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que al iniciarse la colonización pueblos indígenas que se encuentran asentados al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, ¿no? Bueno, también quisiera ponerles en contexto la cuestión de que en el 94 se da el levantamiento del ZLN, que aunque en un principio tuvo tintes más socialistas que cuestiones de indigenistas, poco a poco fue transformándose en un movimiento en el cual importaban más de los temas de carácter indigenista, ¿no? Recordemos también que en ese mismo año, cuando fue, no en ese mismo mes, creo que hasta en ese mismo día, cuando se da el levantamiento del ZLN, se entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, aquí, antes adelante, quiero regresarte un poquito nada más. También aquí es importante comentar la parte de la autoadscripción, lo que es la conciencia de identidad indígena, que son las personas que se asumen como indígenas como tales. Ahí se crea lo que es el término de la autoadscripción, ¿no? Y ese es un término bien importante porque en los censos y en las encuestas que ha tenido el INEGI, lo ha tomado en consideración para poder saber cuánta población existe dentro de nuestro país, de nuestros estados, de nuestros municipios, para poder trabajar en políticas públicas tendentes a mejorar las condiciones de ellos, ¿no? Aquí también no quiere decir que nada más quien viva en comunidad va a ser considerado como indígena, ¿no? Porque ya les hablaba yo ahorita del tema de la migración. En Ciudad Juárez, propiamente en Ciudad Juárez no es una zona que se asiente en grupos indígenas, aunque el pueblo apache, el pueblo Indé, lo ha estado reclamando esa parte como parte del territorio apache, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ya de otra naturaleza que se irán ventilando posteriormente. Adelante. Bueno, aquí sí quisiera mencionarles lo que son primeramente, para entrar más a fondo el tema de del derecho indígena, quiénes son sujetos de derecho indígena. Si bien es cierto, la propia Constitución, en el artículo 2, dispone quiénes son los sujetos de derecho indígena, hay una sentencia en particular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente de la Sala Toluca, el STJDC-2-2017, en el cual la propia Sala se encarga más o menos de dilucidar cuáles son las diferencias entre este tipo de sujetos de derecho indígena. Y aquí hablamos de, primero, el indígena, pues es el individuo cuyo criterio determinante, como ya lo señalé, es la autoadscripción, es decir, la conciencia de pertenecer a un pueblo indígena. Por otro lado, tenemos a la comunidad indígena, que esta parte de la comunidad indígena se ve más como la unidad o el territorio social en el que están asentados, ¿no? Pero que esta comunidad indígena pertenecen a un pueblo, ¿no? Que son los que integran a todas las comunidades. Podemos hablar de las distintas comunidades que cuenta el pueblo tarahumara, pueblo indígena tarahumara o rarámuri, todas las comunidades con las que cuenta en nuestro territorio, en la parte occidental y suroccidental de nuestro territorio. Y también tengo un tema bien importante, ¿por qué es importante? Porque cobra mucha relevancia, particularmente para el estado de Chihuahua, lo que son las comunidades equiparables. Y en esta cuestión de las comunidades equiparables, son comunidades que tienen las mismas características, digamos, de unidad, o que tienen sus propios criterios económicos, sociales, políticos, pero que no han sido reconocidos como tales. Pero de estas comunidades equiparables, el artículo 2, en su penúltimo párrafo, señala que tendrán los mismos derechos que tienen los pueblos indígenas, ¿no? ¿Y por qué digo que cobra relevancia para el estado de Chihuahua? En el estado de Chihuahua tenemos a una comunidad que por mucho tiempo, digamos, no se le ha considerado, pero aparte han habido razonamientos por los cuales no se han considerado porque en un primer momento ellos no querían participar en las cuestiones políticas, que son la comunidad menonita. Pero tendremos que empezar a reevaluar la situación para ver cuál es la situación de ellos respecto de esto, porque aparte la
la decisión de participar tiene que venir de ellos, no tiene que venir obligatoriamente de nosotros, sino que tiene que venir de ellos, ¿no? También recordarles como una comunidad equiparada que ya fue reconocida por la propia Constitución y que se le añadió un apartado C al artículo 2 al pueblo afromexicano, ¿no? Que sin ser necesario que se le reconozca como tal, sino más bien fue una visibilización que se hizo por exigencias de activistas de esa comunidad afromexicana, se le dio ese reconocimiento literal y textual a esta comunidad o a estos pueblos afromexicanos, ¿no? Digamos que son principalmente los que serían los sujetos o los que son los sujetos del derecho indígena. ¿Continuamos? Bueno, y rápidamente quisiera enumerar ciertos derechos indígenas que son los que para mí cobran más relevancia. Y los quisiera enumerar muy rápido para irnos un poquito más rápido en esto porque hay cuestiones muy importantes que sí les quiero comentar. Primero, adelante, el derecho a la autoidentificación o autoinscripción. Ya lo señalé, pues es la parte de la conciencia de la identidad indígena, del reconocerse como tal y reconocerse ante terceros como tal, ¿no? Segundo, el derecho a la libre determinación, que es parte de conservar sus propias instituciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales, ¿no? Y poder tratar o tener ese tipo de sistema o ese tipo de instituciones como ellos lo decidan, ¿no? Es la parte de la libre autodeterminación. Hay otro derecho que es muy relativo a la libre autodeterminación. Esta serie de derechos son derechos que coexisten y que aparte se interrelacionan de manera directa uno entre otro, ¿no? Tenemos el derecho a autogobierno, que propiamente el nombre lo define, el derecho a elegir sus autoridades, el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos. En esta materia sí quisiera detenerme, pero más adelante les voy a explicar por qué le parece importante esta cuestión de los sistemas normativos. El derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, incluso tener intérpretes de su lengua. El derecho a la tierra y al territorio, que recogen incluso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, la obligatoriedad del Estado a que se le reconozca estos territorios, que incluso los recursos con los que han poseído para asegurar el reconocimiento y la protección jurídica de ellos, ¿no? Después tenemos incluso también el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada, que es un tema bien importante para para los derechos, el tema indígena, de los derechos indígenas, porque no hay medida legislativa o administrativa que no se tenga de consultar. Incluso la Suprema Corte se ha manifestado porque se considere como un paso adicional al proceso legislativo, como una etapa adicional al proceso legislativo, la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada en temas o en materia indígena, ¿no? Y tenemos posteriormente los derechos económicos, sociales y culturales. Si quieren, le damos mucho más adelante porque me voy a saltar esa parte que ya más o menos lo expliqué. Ahí con la siguiente, más adelante. Ahí te digo yo. Adelante. Es más o menos lo que les venía explicando. Adelante. Pero si no me quisiera limitar mucho eso, más que nada por el tiempo que tenemos. Adelante. Bueno, aquí está bien. En esta parte estamos a platicar un poco y ahora sí del tema de los derechos políticos electorales de los indígenas, ¿no? Pues como ya les he comentado respecto de este tipo de derechos, son derechos de ejercicios de participación política y de representación política, que ahorita analizaremos uno a uno, que se tienen reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 35, donde enumera los derechos de la ciudadanía. Adelante. Voy a enumerar esta serie de derechos. Tenemos otros derechos que también son importantes, pero yo me quise meter más en estos derechos. Tenemos el derecho de petición, por ejemplo, que también es un derecho político, pero me voy a centrar en estos más, ¿no? Tenemos el derecho político de votar. ¿Votar en dónde? Votar en las elecciones representativas, en las elecciones populares de carácter representativo, o en las elecciones de democracia directa, ¿no? Ser votado es un tema importante porque aquí se han establecido incluso para minorías, cuotas importantes que ahorita vamos a platicar para ser un poco más explícito respecto de lo que han hecho otras autoridades, particularmente las jurisdiccionales, para poder maximizar este derecho a los pueblos, comunidades indígenas. Acceder y desempeñar cargos públicos, pues aquí vendría
todo tipo de cargos públicos, incluso el acceder a cargos públicos para participar, no sé, para ser consejero o presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Tribunal Estatal Electoral, del propio Instituto Estatal Electoral y demás, ¿no? Asociación para formar parte de asuntos políticos que tiene mucha relación incluso con la afiliación a los partidos políticos, ¿no? Incluso la creación de las agrupaciones políticas y en general cualquier tipo de asociación que pueda atender a formar parte de este tipo de asuntos políticos. ¿Se adelante, por favor? Y los derechos político-electorales en materia indígena, o sea, ¿cuáles son los derechos político-electorales que tienen particularmente los indígenas? Primero tenemos la libre determinación en cuanto a su autonomía, ¿no? Es decir, trata de que ellos puedan autodeterminar sus formas de gobierno, su forma de decisiones o de castigo, tal vez. En esta parte es importante tomarlos en cuenta. Los sistemas normativos para la resolución de conflictos. En esta parte de sistemas normativos también se relaciona con este que está abajo, que dice reconocimiento del régimen municipal bajo sistemas normativos. Esto es importante porque han habido casos en el país e incluso hay tesis o hay criterios jurisdiccionales en los cuales se reconoce esta posibilidad, ¿no? Mediante una consulta con la característica que ya señalé, previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada, se da la posibilidad de un cambio de régimen municipal de sistema de partidos a sistema normativos. Esto ya sucedió, como lo dije, Ochuc, Cherán y Ayutla de los Libres. Participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, que esto es propiamente de que si ellos desean participar, y es por eso les mencionaba lo de la comunidad menonita, tenemos que tener su anuencia de que deseen participar para poder integrarse a esta vida política, económica, social y cultural del Estado. Y la administración directa de recursos, también incluso han habido tesis en la parte de la administración directa de recursos en las cuales se les ha dotado de la posibilidad a ciertas comunidades de administrar directamente los recursos que les corresponderían, digamos, al municipio, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí pues es importante analizar este tema respecto de los derechos políticos electorales de los indígenas y ponerla en contexto respecto de su participación relevante. Y les decía ahora yo, bueno, anteriormente ahorita les comentaba, ¿tenemos algún diputado indígena o recordamos algún diputado indígena? Pues sí han habido muy pocos. Yo creo que ha habido uno por ahí que no recuerdo su nombre, pero bueno, no ha habido realmente representatividad en los órganos políticos, que los órganos políticos tienden a ser muy plurales y tienden a reconocerse esta pluralidad, porque incluso para el acceso a los cargos, pues no se piden requisitos de carácter técnico, puesto que tienden a garantizar una pluralidad de la constitución de las comunidades, ciudades o países, ¿no? Adelante. Bueno, como nuevo sujeto político, pues nuevo no podemos decir, pues qué vergüenza decir que es nuevo sujeto político, pero bueno, es que lamentablemente así es. El movimiento indigenista siempre ha cuestionado su participación dentro de la democracia, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos han dado espacios dentro de la democracia? Muchos plantean la posibilidad de que existan espacios, pero fuera del sistema de partidos políticos. Pero bueno, es una decisión que ellos deberán de tomar en las consultas que se planteen para ello, ¿no? Adelante. Aquí es un tema también importante, lo que el trabajo jurisdiccional, es decir, lo que los tribunales electorales, ya sean federales o locales, han avanzado en el tema por medio de la construcción de criterios y por la posibilidad de realizar una interpretación progresiva y sistemática de los derechos políticos que emanan del marco constitucional y convencional, ¿no? Y lo que es importante también que han avanzado en el tema, porque realmente lo que ha avanzado en el tema indígena, en su mayoría, dejando de lado lo de Oaxaca, es a través de criterios jurisdiccionales, ¿no? Adelante. Y para ello, esos son los criterios jurisdiccionales relevantes. Pues, bueno, tenemos el JDC2 del 2017, que ya les comenté que habla de los sujetos de derecho indígena, de quiénes son los reconocidos como sujetos de derecho indígena, que la misma Constitución lo señala. El SUBRAP 726 del 2017, si bien importante, porque determinó la postulación de candidaturas exclusivamente indígenas en 13 distritos federales, con un porcentaje de población indígena de al menos del 60%. Es decir, en esos 13 distritos federales hay una población indígena de al menos del 60% y hasta arriba. Hay distritos que tienen más del 70% de población indígena. Y aparte, considera un criterio nuevo que se llama autoadscripción calificada, es decir, para no vaciar el contenido de una acción afirmativa a favor de los pueblos indígenas,
crean una figura para proteger de que esas personas que se postulen como indígenas realmente sean indígenas, ¿no? Y se crea una tesis que ahorita lo vamos a ver. También tenemos el Subrec 28 de 2019, en el cual señala que toda medida compensatoria debe ser analizada en su contexto y no exclusivamente cuando existe una representación poblacional determinante. Es decir, en este que fue posterior al del 726 del 2017, señala que no exclusivamente, o sea, no se tiene que tender únicamente al criterio poblacional para poder tener acciones afirmativas en materia indígena, sino que se tiene que analizar el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Pues tendrá que analizar la participación histórica, el número de curules o el número de regidurías a repartir, digamos, o que se conforma un órgano político, entre otros criterios, ¿no? Que son importantes y relevantes para analizar esto, ¿no? O sea, incluso la propia número de etnias, o incluso en la población, el porcentaje de población indígena en el municipio o en el distrito o en el estado, ¿no? También tenemos importantísimo el JDC 02-2020. ¿Por qué es importantísimo? Porque ese es de nuestro estado. Es una sentencia que salió a principios de este mes, en donde se determinó una omisión legislativa en materia indígena. Pero se reconoció también que el Congreso del Estado se encontraba trabajando con una consulta indígena tendente a una reforma para poder garantizar el acceso a los ayuntamientos y al Congreso del Estado a personas que pertenezcan a esos pueblos indígenas, ¿no? Pero señaló que si no era posible llevar a esa consulta, como no la ha estado haciendo por la situación en la que vivimos actualmente, se determinó que el Instituto Estatal Electoral pueda aplicar acciones afirmativas en favor de estos pueblos y comunidades indígenas. Siguiente. Y aquí están las tesis que les mencionaba ahorita. Bueno, primero tenemos la tesis 64 de 2016, en el cual señala que el derecho a la consulta previa informada de buena fe es procedente para definir los elementos cuantitativos y cualitativos necesarias para la transferencia de responsabilidades del derecho de autogobierno. Les hablaba de la transferencia de recursos y les hablaba de los sistemas normativos como un cambio del sistema de partidos políticos. Bueno, están basadas en esta tesis, en estas sentencias en las ejecutorias que están basadas en estas tesis, ¿no? Después encontramos la tesis 24 del 2018, en donde establece las acciones afirmativas indígenas a través de un trato diferenciado justificado, aseguran que la población indígena acceda a cargos de elección popular. Esta se basó en cuando hizo el asunto de los 13 distritos federales con porcentaje de población mayor al 60%, ¿no? Indígena. Y después tenemos también la tesis 4 de 2019, que habla propiamente del criterio de autoscripción. Señala, los partidos políticos deben presentar elementos que demuestren el vínculo de la persona que pretende postular con la comunidad a la que pertenece en cumplimiento de una acción afirmativa. Es decir, quien debe demostrar la calidad de indígena propiamente no es el candidato, sino que es el partido político quien debe señalar cómo demuestra la calidad indígena o su vínculo comunitario de las personas que asumen candidaturas con este carácter, ¿no? Adelante. Bueno, pues aquí, pues como han visto, pues las autoridades jurisdiccionales han emitido criterios en los que han servido de apoyo para que los órganos legislativos puedan considerarlos y puedan llevar a cabo la armonización legislativa correspondiente, pero pues también es importante señalar que se actúa a destiempo, ¿no? Porque pues, no tendría que haber la necesidad de que órganos jurisdiccionales le señalaran al legislativo omisiones de este tipo, pues en materia indígena, ¿no? Adelante. Bueno, en cuanto a las expresiones de la autonomía para conocer las formas de autogobierno, pues la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas de Chihuahua, la COEPI, derivado de un trabajo de campo, ha señalado como expresiones de autonomía el nombramiento comunitario de quienes coordinan y representan en sus cargos, que ahorita vamos a ver, también incluso más adelante, mantienen la vida en comunidad, la elección por consenso, la organización con las familias del territorio que se distribuyen bajo una lógica de sustentabilidad. Digamos que esas son las expresiones que la COEPI ha señalado como autonomía. Y, a ver, ¿cómo ando de tiempo? Ya me ando pasando. Pero bueno, vamos a ver rápidamente, si quieres, dale para adelante nada más para ver un poquito lo que son los sistemas normativos de las comunidades que tenemos en Chihuahua. Adelante, otra, por favor, más.
Le damos una más para adelante para ya terminar, si quieren, con esto. Ahorita, realmente, esta parte es la explicación de cómo se dan la construcción de los sistemas normativos internos, en los que señalan que siempre, en cuestión de sistemas normativos internos, siempre hay 3 elementos que siempre tienen que tener, lo que son normas, instituciones y procedimientos. Y realmente no te estoy hablando de procedimientos escritos, sino que propiamente son procedimientos que de manera cultural han sido pasados, tal vez, o de manera ancestral, perdón, han sido pasados de generación en generación. Adelante. Bueno, aquí tenemos particularmente una comunidad de Rarámuri de Aboriachi. Esta es una investigación realizada por Víctor Martínez, director e integrante de la COEPI, en la que establece más o menos lo que es el sistema normativos o los sistemas de cargos del pueblo Rarámuri, particularmente en Aboriachi, municipio de Huachochi, ¿no? Tenemos al Guarú Siriame, que vendría siendo el gobernador o gobernadora, porque déjenme decirles que también hay participación de mujeres y participación muy activa de mujeres, ¿no? Que este tipo de cargos regularmente son de carácter honorario, bueno, siempre son de carácter honorario, pero regularmente son personas que se han destacado por su participación, incluso la señalan que no toman, que no se drogan, o sea, hay muchas características que incluso señalan para poder tener una mejor representación, ¿no? ante diversas autoridades, el teniente, el alacante, el general, el capitán, la guasi. Todos ellos estos 6 personas son las que integran el Hawami, que es el cuerpo de gobierno, y después tenemos, digamos, que autoridades de carácter ejecutor, que son Mayoli, Capitani, Sontestari, y 3 autoridades de los Cimarrón y Gentiles, ¿no? Bueno, pero más o menos así compone el sistema normativo de los Rarámuris. Si quieres pasamos a la siguiente, y ya nada más para terminar con los demás pueblos, que realmente todos tienen más o menos una estructura similar en sus sistemas normativos internos. Habrá quienes tienen un poco menos, como el pueblo Guarijó, que son los que tienen únicamente estos 3 posiciones. Esta investigación la realiza la antropóloga Kyriaki Orpiner, en paz descanse, que destacó, digamos, por su trabajo con los pueblos, comunidades indígenas, y en donde nos señala más o menos el sistema de cargos que ha tenido los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado. Adelante. Y ser muy respetuoso con el tiempo, por eso me pasé, y creo que aboné un poquito más a lo más interesante, que fueron un poco las cuestiones de los criterios jurisdiccionales, pero si tienen alguna duda, pues adelante, aquí platicamos. Muchas gracias, el consejero Gerardo Macías. Muy interesante esta información y muy relevante, porque como bien dijiste en tu exposición, tenemos recién emitida una sentencia en este sentido que creo que deberíamos igual como todos los temas que hemos visto el día de hoy, deberíamos de socializar, debemos de informar. Es importante que los partidos políticos la conozcan. Y pasaríamos entonces a las preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer uso de la voz o quiere hacer algún comentario, revisaré el chat para ver el orden. Bueno, Luis Alberto Rodríguez hace un comentario, no sé si lo quiere hacer, tomar el uso de la voz. No sé si Luis Alberto Rodríguez está todavía con nosotros. Voy a darle lectura. Aquí rápido, si quieres, nada más para platicar algo respecto de lo que señalan aquí, porque aparte es bien interesante cómo señala que en Santa Bárbara, en el Ayuntamiento de Santa Bárbara, en 2016-2018, que hubo un regidor indígena. Y se pudieron hacer muchas cosas, o sea, dice acá hablar, dirigir programas, secciones de la ciudadanía de Virgen Rarámuri. Sin embargo, creo que depende de los partidos y actores políticos informar, invitar e integrar a los procesos electorales a los miembros de las comunidades indígenas que tengan interés en participar en los procesos electorales y posteriormente en la administración pública. Esto es bien importante, te voy a decir por qué. Santa Bárbara, aquí tengo los datos de Santa Bárbara. Santa Bárbara tiene un 5.36% de población indígena. Imagínense qué tantas acciones no se puedan hacer para la población indígena, aunque en este municipio no era tan representativa, digamos. Afortunadamente, no desconozco el contexto de cómo llegó a ser candidato a regidor. Me imagino que aparte de todo haber pasado por un proceso medio difícil, porque pues, naturalmente es así,
Pero bueno, llegó a ser regidor y aparte realizaron muy buenas acciones, ¿no? Tendentes a esto. Imagínense en un municipio, y les pongo el contexto así principalmente, el municipio de Huachochi. El municipio de Huachochi tiene 70% de población indígena. Ahorita, afortunadamente, tenemos 2 regidoras indígenas, mujeres, por cierto. Tenemos 2 regidoras indígenas que también han trabajado mucho en favor de los pueblos y las comunidades, particularmente el pueblo rarámuri, que son quienes más se sientan en ese territorio, pero han hecho mucha labor muy, muy buena a favor de estos pueblos y comunidades. Pero insisto, esta fue una decisión de un partido político de postularlas. Pues qué mejor que tengamos la posibilidad de que los partidos políticos, sin que existan acciones afirmativas en sede administrativa o en sede jurisdiccional, sino que esa acción afirmativa simplemente desde los partidos políticos puedan existir participación. Hablan de que uno solo pudo mejorar la situación de las comunidades indígenas en el municipio de Santa Bárbara, cuando es un municipio de baja población indígena. Imagínense qué tanto podemos hacer con municipios de alta población o alta concentración indígena. Tenemos en nuestro artículo 2 constitucional, la fracción 7, la representación indígena ante los ayuntamientos, que dicen, no, bueno, en los municipios donde está esta población indígena, tenemos que tener un representante ante el ayuntamiento. Pero este representante, pues no toma en consideración incluso los municipios que tienen alta concentración, porque se los juro, además que en Huachochi debería ser al revés. Los mestizos tenemos que tener una representación indígena ante el ayuntamiento de los indígenas. Por eso es tan relevante este punto para poder visibilizar esto. Yo les decía en un principio, lo vemos como una situación de que somos el 11.3% de población indígena, nosotros no tenemos ni broncas con los indígenas. Pues sí tenemos, y tenemos muchísimas. Tenemos una deuda histórica tremendísima. Yo los invito a todos ustedes a que esta situación la puedan visibilizar. Creo que la presentación va a estar disponible también, ¿no? Para ellos. Ok, la presentación va a estar disponible para ustedes porque ahí van a tener la posibilidad incluso de ver los criterios que les mencioné, adentrarse más en ellos para poder analizarlos en el contexto también que es importante hacia el interés de los partidos políticos. Así es. Muchas gracias, consejero, por tu comentario. Seguimos disponibles en el chat por si alguien quiere hacer uso de la voz o una pregunta. Javier Alejandro Gómez, importante e interesante las jurisprudencias y tesis. María del Refugio Prieto, muy completa e interesante tu plática. Saludos de la tía Cuquina. ¿Cómo no? La tía Cuquina, saludos a la tía Cuquina. Luis Alberto Rodríguez, atendiendo que solo hacía ese comentario de arriba de Santa Bárbara. Irene Alejandra Reyes, muchas gracias por el tema. De verdad que salimos muy enriquecidos de estas pláticas. Y Fricano, excelente presentación del consejero Macías. Muy bien. Como bien dice el consejero Gerardo Macías, vamos a compartir con todas y todos ustedes en los correos electrónicos con los que se registraron la información que hemos estado viendo en estos distintos módulos. Y es un material de estudio, es un material de apoyo. Hemos visto información muy relevante, especialmente el día de hoy, temas importantes de estudiar y de visibilizar. Sigo pendiente el chat por si alguien quisiera hacer una pregunta o uso de la voz. Hoy fuimos muy puntuales. Brenda San Román, agradecer su participación, consejero Macías, y su apoyo a la unidad. Aquí me ponen también un comentario, Marina Chávez. Dice que dónde pueden encontrar más información respecto de los datos que nos proporcionan las comunidades menonitas. Mira, ese es bien complicado el tema porque particularmente nosotros en el tema indígena hemos tomado, bueno, nosotros hablo de autoridades electorales en general, se han tomado los datos del INEGI, de la encuesta intercensal y del censo 2010. Si ustedes se fijaron, quienes ya fueron censados, no sé si a todos nos preguntan, digo, a mí no me preguntaron esa parte de si usted se considera indígena, digo, ya me acabo de quitar la barba, pero estaba más barbón. Entonces me dijeron, se más que se les hizo obvio de que yo no era indígena porque ni me preguntaron. Pero bueno, es una parte de la encuesta intercensal la que señala, ¿se considera usted indígena? Y ya, pues ahí dice sí o no. Creo que ni viene la etnia, digamos, a la que se considera pertenecer. Pero aquí sí es muy importante porque no tenemos visibilizado, porque no tenemos realmente un censo de la población menonita que pudiese participar en procesos electorales, porque yo he estado estudiando respecto al tema. Hay muchos que hablan de que son cerca de 30,000
30,000 personas menonitas, más o menos lo que es en el sector de Cuauhtémoc y Riva Palacio, que incluso sería importante porque es un distrito que pudiésemos en su caso tomar en cuenta, pero bueno, para los municipios, para el acceso a regidurías, ¿no? En esta parte resulta bien interesante el trabajo con la población menonita, pero yo creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Insisto, cuando llegan creo que hicieron, no recuerdo bien, hicieron una especie de convenio en el cual su interés, o postulado, no sé cómo llamarle, en el cual el interés de la propia comunidad era el de no participación política, ¿no? Pero eso pues fue hace, no sé, 80, 90 años, cuando llegaron aquí a Chihuahua. Digo, ahorita las condiciones son muy distintas y la posibilidad de que ellos participen y la posibilidad de que ellos incidan incluso en los gobiernos para beneficio de sus comunidades, porque ellos son parte integrante de las comunidades. Digo, ya todos, habrá uno por ahí de 100 y pico de años, ¿verdad? Pero ya todos son mexicanos en su mayoría. Entonces, pues tienen la posibilidad de poder trabajar e incidir en las políticas públicas de manera directa, participando dentro de la democracia representativa para poder gestionar incluso mejores posibilidades para sus municipios. Acá preguntan una cosa, fíjate, bien interesante, dice. A ver, Los del INEGI, dice Irene Alejandra Reyes López. No preguntaban si somos de alguna etnia, mi esposo sí es de alguna etnia de Veracruz y no nos hicieron esa pregunta. Es que ese dato es importantísimo, fíjate, conocerlo. Y yo creo que sí le faltó también más. En cuanto a la difusión al INEGI, por una parte, para señalarle las preguntas que pudiesen contener, aparte las preguntas más interesantes respecto de muchos temas como es ¿no? Porque para la aplicación de cualquier política pública es importante conocer dónde se encuentran, cuántos son, porque si no tenemos ese contexto, no se puede apoyar en la garantía de diversos derechos, ¿no? Pero es que es lamentable que no pusieron ese dato, digo, es un dato contenido en la encuesta yo tengo este dato desde que está el censo del 2010. Censo del 2010, la intercensal del 2015 y en este caso la de este censo. Yo conocí los instrumentos y me fijé muy bien para ver si venía incluso la posibilidad de poder adscribirte a una etnia, que en este caso para mí, a nosotros nos interesaría mucho para el tema de la comunidad menonita, ¿no? Pero pues que es lamentable, digo, a mí tampoco me la preguntaron, pero se más que me vieron muy barbón y dijeron, no, no es, no es indígena. Hay más comentarios aquí. Ernesto Zagarnaga, gracias consejero Macías, muy buena explicación del tema. Igual agradecer a todas las ponentes y participantes, muchas gracias. Claudia Pillón, afortunadamente la comunidad menonita está abriéndose cada vez más a la participación social, incluso con asociaciones civiles y sus profesionistas son más activos en estos temas. Sí, pues imagínense municipios Cuauhtémoc, Riva Palacio y algunos otros, Namiquipa, no sé, todo este tipo de municipios que están más o menos asentados en un sector donde la población menonita se encuentra fuertemente o tiene muy fuerte presencia. Pues imagínate lo importante que sería tener representación política también contando con la población indígena, ¿no? Imagínense hablamos mucho del municipio de las tres culturas y hasta el gobierno lo presume y lo señala y todo, pero ¿y la participación política, pa? Entonces, es algún tema bien interesante porque el Estado y los municipios lo reconocen, ¿no? Reconocen esta parte, pero lo reconocen hasta donde les conviene. Así como nosotros también tenemos muchas cosas también que incluso nos identificamos, hacemos logotipos señalando nuestras identidades estatales o municipales con tipos de contexto indígena, pero a la hora de participar con ellos y de no discriminarlos, pues se nos olvida lamentablemente. Y les voy a decir otro dato también importante. Es bien curioso ver el mapa de pobreza y pobreza extrema en el estado, porque hace cuenta que donde está el mapa de pobreza y pobreza extrema, que es el suroccidente del estado y la parte occidental, es justamente esa parte la que tiene pobreza y pobreza extrema. Las demás, digamos que hay problemáticas, pero no tan agudas como en esa parte, ¿no? Y esta parte es una parte importantísima para los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? El poder garantizar espacios en estos pueblos, en estos órganos políticos, ya sea en los ayuntamientos o ya sea en el Congreso del Estado, para poder facilitar apoyos, políticas sociales tendentes a mejorar la calidad de vida de ellos, ¿no? Son pasos importantes que tenemos que dar y que vamos a dar. Ahí le voy a poner otra cosa también nada más.
Por último, para no extenderme tanto, No te es preocupes. importante también meter la cuestión de la paridad en todo. Recordemos que hay una reforma importante también que se dio de la paridad en todo, y no digamos que no excluye el tema indígena, que tengan que ser puros hombres o puras mujeres. Naturalmente, en los temas indígenas, el machismo está más acrecentado, pero aquí les digo, hay muchas gobernadoras, muchos guarusiriames, mujeres, pero sí tendríamos que respetar por siempre, tanto en la postulación como en el acceso al cargo, ¿no? Entonces, es una parte importante que tenemos que tomar en consideración. ¿Sería cuánto, Jesús? Espero. No te preocupes, no te limites. Son temas muy importantes y muy interesantes que, como bien decías tú y comentábamos hace un momento, incluso de actualidad, y que tenemos o existen obligaciones para el Congreso, para el Instituto, en tema indígena, además del adeudo de años, ¿no?, que se tiene para estas comunidades. Sí, y según me comentó también incluso Brenda San Román, la titular de la unidad de género de aquí del instituto, nos comentó que ahí hay unas personas también inscritas al presente curso que se autoescribían como indígenas, uno Tomidos, Rarámuri, si mal no recuerdo. Creo que será bien importante también esta plática, que ellas la escuchen porque se vienen cosas importantes para el Estado, y como en algún momento te cito a ti, cuando me dijiste que cuando señalaste que la paridad en todo era una cuestión que iba a pasar, pues esto también es una cuestión que va a pasar. O sea, va a haber candidaturas indígenas en el estado de Chihuahua, en municipios y en el Congreso del Estado. Exactamente, de alguna manera o de otra, pero van a haber candidaturas indígenas, tienes toda la razón. En el chat, Daniela Zapata tiene una pregunta. Daniela, no sé si la quieres hacer tú y tomar el uso de la voz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Me surgió la duda ahorita que nos comentaba el consejero que el pueblo indé se encuentra en un proceso de reconocimiento. Entonces, como que me surgió la duda de cuál es este proceso por el que pasa para reconocerse como Bueno, originario, ¿no? este proceso es un proceso de reconocimiento territorial propiamente, ¿no? Es un proceso de reconocimiento territorial. La verdad no tengo los elementos para señalarte cuál es el proceso como tal en el que se encuentran. Para nosotros, con el solo hecho de la autoadscripción, para nosotros como autoridad electoral, con el solo hecho de la autoadscripción, es suficiente para considerar a una persona como tal. Ya después tendremos que pasar a una autoadscripción calificada para poder garantizar una candidatura, que es en su caso yo conocí a unas personas cuando tuvimos un foro, fíjate, de migraciones, de migrantes indígenas en Ciudad Juárez, que fue importantísimo para muchos aspectos, ¿no? Porque nos dimos cuenta de muchas cosas también de las que, si muy bien estudiando o viendo los libros, nos dábamos cuenta de una realidad. Había una persona que tenía 2 licenciaturas, que era del pueblo indé, que era de los activistas que andaba luchando por el reconocimiento territorial, porque no le reconocían su territorio, porque digamos que se consideraba un pueblo nómada, ¿no? Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, si tienen reconocido territorio los apaches, los mezcaleros, por ejemplo, pues quien ha ido a Ruidoso, allá se topa los mezcaleros que tienen reconocimiento territorial, y ellos querían hacer esta parte del reconocimiento territorial, ¿no? Aquí, mira, la consejera Espino quería participar para comentar algo ahí del pueblo indé. Adelante, consejera. No, yo no quería participar. Puse ahí que es diferente, pero ahí hace aproximadamente unos 2 años, en una zona que está a unos 15, 20 minutos de la cabecera municipal de Huachochi, un lugar que se llama Potreritos, vinieron endé, o conocidos de manera genérica e incorrectamente como apaches, del sur de Estados Unidos, que ellos se autorreconocen como comunidad chiricahua, y vinieron a hacer reconocimiento del territorio. Son descendientes del indio Jerónimo, y nace este reconocimiento en virtud de una investigación que luego fue publicada en 2 libros por una descendiente del indio Jerónimo, que todo el mundo conocemos, ¿no? O sabemos de él la historia. Se contactan con los chiricahuas del sur de Estados Unidos, y vienen finalmente ellos y hacen una ceremonia de reconocimiento a esa tierra, ¿no?
Posteriormente eso sirvió para que pues ya algunas otras personas estuvieran investigando sus relaciones familiares, sus orígenes apaches, y hoy, bueno, pues ya hay, podríamos decir, una comunidad que se autorreconoce como Endés, tanto aquí en Chihuahua como en Juárez, no necesariamente con muchas ligas, ¿no? Sino que se están construyendo. A lo que voy es que el proceso de reconocimiento es de ellos, no del Estado. El Estado registra, nada más, como bien lo decía el consejero, ¿verdad? Basta con la autoascripción o el decirse que se pertenece a una comunidad, que se reconocen ciertos usos y costumbres para que el Estado pues respete esa autoascripción, ¿no? Es una historia pues muy simpática, muy peculiar en el estado de Chihuahua, porque sabemos que hay orígenes de apachería en la entidad. Sin embargo, bueno, pues no había habido de alguna manera una cohesión para que se unieran en comunidad o se reconocieran como comunidad. Es cuanto. Gracias, consejera. Oye, aquí sí fíjate que es un tema bien importante, porque bien como lo señala la consejera, o sea, el tema de la autoscripción es muy relevante para las candidaturas, porque la autoscripción es, yo me considero indígena, yo, señor Barbado y todo, me considero indígena. Pues sí, pero para la postulación van a decir, a ver, demuéstrame que tienes vínculo comunitario, o sea, realmente demuéstrame con medios idóneos que te pueda dar la propia comunidad de tener este vínculo comunitario para poder darte esta candidatura que es para los indígenas, digamos. Exacto. Exacto. Sí, Muchas gracias. Una figura importante, la de la autoadscripción. Y bueno, ya no veo más comentarios o preguntas o solicitudes aquí. Alex Morán, no sé si quieres hacer uso de la voz para hacer tu pregunta o comentario. Estás batallando otra vez. Okay. Pues aquí el regidor bien señala, ¿no? Es un tema toral que se debe de trabajar desde el Congreso. Yo creo que es un tema que ha trabajado el Congreso y que quería trabajar el Congreso, pero estaba en una etapa de consulta pública indígena, en la cual se vino esta situación de la pandemia y lamentablemente tuvieron que suspender y ahorita ya no le alcanzan los términos para poder desarrollarla. Entonces, lamentablemente, sucedió esta situación que no pudo, digamos, el Congreso del Estado poder trabajar aquí. Creo que nos acompaña la diputada Sarmiento, ¿no? Solo para que quede un poco más claro, en el video que posteriormente estará también disponible, el comentario en el chat dice, este es uno de los temas torales que el Poder Legislativo tiene que trabajar más para garantizar los derechos de participación política de la comunidad indígena, siempre y cuando se respeten sus usos y costumbres. Y gracias por la ponencia, consejero. En relación a ese comentario va la respuesta de él. Y saludos al regidor. Muy bien. Bueno, pues parece que agotamos. No sé si están pidiendo el uso de la voz o saludando. Javier Alejandro Gómez. A ver, Javier, ándale. Sí, gracias. Gracias, consejera. Consejero Macías acaba de señalar algo muy interesante con respecto a que el ejemplo que nos puso. Yo soy mestizo. ¿Cómo debo de comprobar en un momento dado ante el Instituto Estatal Electoral para participar en un cargo de elección que verdaderamente soy de una comunidad indígena? ¿Cuáles serían los criterios? Porque, no sé, la ley no contempla, a menos que haya algo al respecto, esa situación. Porque de igual manera, si de existir eso, pues bueno, van a saltar muchos pseudos descendientes de indígenas aprovechándose de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿habrá algún mecanismo de seguimiento para vigilar verdaderamente eso? Porque sí es muy importante y no nosotros como partidos políticos
no dejarnos sorprender el día de mañana de que si se puede, no se puede o cómo debe de ser. Si habrá también algún lineamiento o el instituto ya lo ha manejado o lo manejará. Entonces, esos detalles surgen por el ejemplo que me llamó mucho la atención en ese aspecto, porque pues, es una cuestión ahora ya meramente política. Es cuanto. Sí, mira, Javier, en este tema, las sentencias a las 726 que señalaba yo, en esa sentencia dan ciertos criterios para poder determinar quién es indígena y quién no. Pero esa sentencia lo señala muy claramente. Son enunciativos, no limitativos. Yo creo que ni siquiera enunciar, digamos, de manera expresa ciertos criterios, porque los criterios van a ser bien distintos de acuerdo a la comunidad a la que se adscriba, ¿no? Y yo creo que tiene que ser algo bien importante, culturalmente apropiado. O sea, esos criterios deben ser culturalmente apropiados para que ellos decidan las candidaturas. Y eso tiene que ser bien cuidado en las autoridades electorales para que no se vacíe el efecto de estas acciones afirmativas con candidatos que se asumen como indígenas, pero que no tienen vínculo con ellas o que no ni siquiera han tenido vínculo comunitario o vivido en comunidad o demás. Hay una cuestión ahí muy interesante, porque hay una diputada federal de Chiapas que fue uno de los distritos electorales, de esos 13 distritos electorales que señalaba la sentencia esta del 726, que se llama Marta Decker, creo, si mal no recuerdo. Marta Decker es hija de una mujer indígena, activista, creo, y de un antropólogo holandés, por eso el Marta Decker. Entonces, pero ella nunca vivió en comunidad, y realmente creo que sí fue indigenista, pero aquí yo sí tendría que valorar, fíjate, te voy a poner un punto de vista, un punto de vista particular. Yo creo que la calidad de indigenista o de indígena, yo creo que no debe de confundirse, ¿no? Porque no le vas a dar una candidatura a un feminista o a una mujer. Entonces, en este caso, pues sí, eres indigenista y que a todo dar, pero la calidad de indígena propiamente, si bien es cierto, tenemos el término de autoscripción, pues tenemos que garantizar un vínculo comunitario, ¿no? Y esa parte la señala ahí más o menos esa sentencia, la 726. Si tienes mayor duda, si quieres te recomiendo ahí la lectura de esa sentencia, porque es un poco amplia, porque incluso habla de los 13 distritos electorales y habla de la autoscripción. Pero aparte, es una sentencia que está un poco amplia, ¿no? Para la lectura. Pero yo creo que tienen que tener, considero de manera muy personal, ese vínculo comunitario para que realmente sea una persona indígena y no se vacíe el contenido de la acción afirmativa. Si me permite. Sí, claro. Adelante. Bien, gracias. En efecto, una cosa estamos hablando entonces de lo que es la legislación y esas tesis que están, desde luego, pues quedan claras en ese aspecto. Pudiera tomarse en consideración, a lo mejor ya aquí ya como una opinión, que aquel candidato o candidata de comunidad indígena debería o deberá de presentar un consenso de esa comunidad en que le dan su aprobación. Recordemos que pues ellos, por la figura de los usos y costumbres, pudiera ser a lo mejor un esquema de los requisitos para precisamente tratar de blindar que verdaderamente ese representante indígena tiene el aval de sus gobernadores y toda su estructura, como nos lo señaló ahorita un momento, pues están bien estructurados políticamente, bueno, entre ellos. Entonces, pudiera ser eso un mecanismo, porque vuelvo a lo mismo, evitar que, como sabemos, hay muchas personas que se aprovechan de las condiciones en las que están muchos de ellos, de los indígenas, entonces, inclusive el desconocimiento, pero dejarlo ahí, ¿no? No sé si esta opinión pudiera ser parte de más adelante de que se pudiera ser una especie de blindaje.
¿Es cuánto? Sí, yo creo que, que sí es posible considerar muchos aspectos. Yo creo que el limitar este aspecto al decirte, sabes que solamente con estas, es invadir la libre determinación de los pueblos indígenas. Yo creo que esa la deben de poner ellos, el decir, el cómo la deben de decir ellos. Porque incluso, imagínate, regidores indígenas de Juárez, pues todos son migrantes, pues ¿cómo van a decir? Pues yo pertenecen a comunidades porque viven en comunidades todavía estas personas, digamos, ya con menos, o ya más difuso la cuestión de los sistemas normativos internos, pero todavía siguen viviendo en comunidad y todavía siguen teniendo esa calidad, ¿no? O sea, tendríamos que ser, eso tenemos que ser muy cuidadosos con ello, tanto los partidos políticos como las instituciones electorales y en su caso los tribunales electorales, para ser muy sensibles al caso y atender a cada caso particular. Yo creo que, como bien señalas, podría ser uno de los criterios a tomar, pero insisto, siempre llevándose a cabo en conjunto con los pueblos y con las comunidades. Es decir, si en su caso yo tengo que ir a la comunidad para verificar, o tenemos que ir a la comunidad para verificar que realmente esa persona presentó un documento de ahí de la comunidad, pues tendremos que hacerlo, ¿verdad? O sea, tendremos que tener la posibilidad de poder, en conjunto con ellos, señalar que estas personas son indígenas, ¿no? Perdón, nada más. Ya pude retomar ahí el audio. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Adelante, sí, muy bien. Okay. Sí, de hecho, mi comentario ahorita es precisamente eso. Sabemos nosotros los usos y costumbres de la comunidad indígena, y ellos tienen muchos años atrás, más que desde que este país se hizo democrático, que ellos tenían sus gobiernos bien establecidos. Entonces, eso es a lo que me refería yo nada más. Sí tener una comunicación para nosotros respetar lo que ellos ya tienen y hacer el vínculo ahí. Por eso yo les comentaba que teníamos, que el Congreso del Estado tenía que trabajar para llevar a cabo estos acercamientos, pero siempre respetando a los usos y costumbres de los ciudadanos indígenas. Yo creo que, como bien señala, regidor, en esta parte es muy importante porque digamos que la expresión del reconocimiento de esa autonomía y esa libre determinación se da al momento de la consulta. O sea, es decir, la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada es la máxima expresión del reconocimiento de la autonomía de su libre determinación. Y es por eso la importancia de este tipo de consultas para llevar a cabo medidas legislativas. En este caso, pues vamos a ver qué va a pasar con las acciones afirmativas, porque también estamos en medio de la contingencia sanitaria, en la cual tenemos impedido poder realizar consulta pública, pero también vamos a dejar sin el ejercicio, la garantía de los derechos de representación y de participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Eso tenemos que plantearlo y verlo, ¿no? Muy bien, no cabe duda que se generan muchas interrogantes en este tema y ojalá esas mismas interrogantes se vayan resolviendo en esos proyectos de reforma que ahorita se están revisando en el Congreso, porque como dice el consejero Macías, pues va a suceder, ¿verdad? Van a haber candidaturas indígenas, eso que no les quede la menor duda, e igual que lo que comentábamos ayer antier, no recuerdo, con el tema de la paridad, como bien dice el consejero, se darán por vía de ley, por vía de lineamientos o por vía de resoluciones y sentencias, pero se van a dar, esas representaciones se van a dar. Bueno, pues no me queda más que agradecer, ya no veo más comentarios o más preguntas. Bueno, Irene Alejandra Reyes aquí en privado dijo gracias a los invitados, al consejero. Quiero agradecer la participación de la maestra Ruth López con el primer tema que nos dio, que ella es titular de Indiscapacidad de la Ciudad de México. Agradezco mucho el tiempo y su presentación. Y por supuesto a mi compañero, el maestro y consejero Gerardo Macías, con sus comentarios. Les haremos llegar a todas y a todos esta información. Y pues nos veríamos entonces mañana para continuar con este taller Quiero ser candidata, igual a la misma hora. Y agradezco mucho
la presencia de todas las personas que nos encontramos aquí. Cuídense mucho y que estén bien. Muchas gracias a todas y todos. Que pasen un excelente día. Gracias, consejeras y consejeros. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Estamos a la orden. Hasta mañana. Mañana, Buenas tardes. todos. ¿Vienes tú?